Muy buenas noches y bienvenidos a Salud y Bienestar. Con este programa relacionado, como ya dice su título, con la salud y el bienestar, desde PTV queremos entrar cada noche de jueves en sus casas y comentarles toda la actualidad que haya relativa a este tema en esta nueva temporada. Pero también vamos a tener numerosísimas secciones en las que vamos a tratar muchos temas relacionados con la salud y el bienestar que estamos seguros que a ustedes les van a encantar, además de que les van a venir fenomenal. Si les parece, comenzamos con el sumario del programa de hoy. Hoy, día 10 de octubre, se celebra el Día Mundial de la Salud Mental. Por ello estará con nosotros la doctora Carmen Prada. Ella es directora de la Unidad de Gestión Clínica de Salud Mental del Hospital Universitario Reina Sofía. Ella nos hablará de qué es y qué no es salud mental y cómo se trabaja con ella desde la sanidad pública. También estará con nosotros la directora general de ASAENEC, la Asociación de Allegados y Personas con Enfermedad Mental de Córdoba. Ella es Susana Luque y nos hablará de la asociación, cómo funciona, qué características tienen las personas que llegan hasta ella, cómo las atienden, cómo se financian, en fin, ponernos un poco al día y celebrar con ellos este día tan importante de la salud mental. También estrenamos sección de nutrición y dietética. Lo haremos con la excelentísima profesional Alicia Salido. Ella nos va a ir dando consejos nada desdeñables y que todos debemos tener muy en cuenta si lo que queremos es comer cada día más sano para sentirnos mejor y estar más saludables. Y para terminar estará con nosotros uno de nuestros patrocinadores habituales. Él es Miguel Ángel Ríos, es gerente del Centro Auditivo Ríos y con él hablaremos de conectividad y hablaremos de lo más innovador que hay ahora mismo en el mercado de audífonos. No se lo pierdan porque parece ciencia ficción pero no, es realidad y lo tienen en Centro Auditivo Ríos. Bueno, como acabamos de decirles en nuestro sumario, hoy nos acompaña en este primer programa la doctora Carmen Prada. Ella es directora de la Unidad de Gestión Clínica de Salud Mental del Hospital Universitario Reina Sofía. Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos en este Día Mundial de la Salud Mental, que trabaja este año con un lema: conecta con la vida, tratando de transmitir un mensaje de esperanza y positividad para los familiares y afectados por enfermedad mental. Y yo creo que por centralizarnos y también tener una labor divulgativa, creo que merece mucho la pena empezar esta entrevista aclarando qué es enfermedad mental, porque muchos es que ni siquiera lo sabemos. Le decimos a eso a cualquier cosa y en realidad creo que no, ¿no? No, realmente es cierto, se le dice a veces a cualquier cosa, pero la enfermedad mental es algo que es disfuncional, es decir, es algo que está creando una situación de emociones, de pensamientos, de conducta que crean una situación desadaptativa a la realidad. Y por lo tanto los mecanismos que tenemos para manejarnos, hablando coloquialmente, en nuestro transcurrir vital, para nuestro desarrollo personal, para nuestro desarrollo como humano, pues están interferidos por una alteración de lo que podemos llamar el conjunto mente. Se manifiesta en las conductas y son situaciones que son alteradas, son disfuncionantes y interfieren con la adaptación adecuada y sana para al medio, a la vida a la que nos enfrentamos. Entonces no es cosas que no sean conductas que no sean comprensibles por el entorno. No es porque sean conductas que puedan parecer socialmente raras, no es porque puedan ser conductas alarmantes,
no es porque puedan ser cosas que causen una emoción displacentera, porque todo ese tipo de cosas que pueden llamar la atención en la manera de comportarse la persona, que es a lo que se refiere lo mental, pues pueden ser cosas que no siempre son enfermedad. La enfermedad viene definida por la situación en que esas cosas son desajustes a la situación de procesamiento mental. No se está enfermo porque se esté triste, pero se puede estar enfermo y tener una depresión en el que la tristeza es un síntoma. Entonces, eso que como es una emoción muy corriente, muy conocida por todos, es la que pongo como el ejemplo como más directo, porque todos nos podemos poner en el lugar. Hay veces que estoy triste, es muy displacentero, no es una emoción agradable, no es una emoción, pero la tristeza puede ser un sentimiento totalmente normal ante una pérdida, ante la pérdida de un familiar, la pérdida de una expectativa, una situación de frustración. La tristeza en los mecanismos adaptativos a la vida y a la realidad no es enfermedad, pero hay una enfermedad que es la depresión, que es una enfermedad mental, que es una enfermedad del psiquismo, de las emociones fundamentalmente, y la tristeza es el síntoma fundamental. Entonces ahí la tristeza sí es síntoma. En la situación de desarrollo normal, en la relación con la vida, por una frustración, por una pérdida, la tristeza proporcionada, ajustada, es un mecanismo incluso facilitador, adaptativo al procesamiento de las circunstancias, totalmente. Y lo mismo con la otra gama de síntomas, a veces, pues situaciones como al principio identificaba, alteraciones de conducta que no son entendidas en un determinado contexto cultural, en un determinado contexto social, porque no sean comprendidas desde el entorno, no quiere decir que sean patológicas, aunque hay veces cosas que sí lo son. Y entonces, pues a veces situaciones de agitación, a situaciones de impulsividad, situaciones de una irritabilidad descompensada, de una vivencia temerosa, pues hay momentos que están justificados o mejor dicho, explicados en los componentes estructurales de la manera de ser de la persona, que no son patológicos, pero hay veces que están respondiendo o están siendo la manifestación de una alteración del proceso del pensamiento, una interpretación inadecuada de las circunstancias de la realidad evidente, y entonces genera pues lo que podríamos llamar coloquialmente también fantasmas mentales con verosimilitud y creencia de realidad con los que se reacciona. Entonces, las conductas no entendibles no son enfermedad, pero puede suceder que en situaciones en que hay enfermedad mental, de la gravedad de la psicosis, hay conductas que no se entienden en el procesamiento de razonamiento del normal de cómo se produce el pensamiento. Hablando de conducta y de visión desde fuera, ¿existe mucho estigma en esto de la enfermedad mental? Muchísimo. Y hay que luchar contra él, lo sabemos. Muchísimo. Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos ir poco a poco? Porque es algo que no se puede hacer de repente, no. Ese estigma. Eso es una situación que acaba siendo histórica-cultural, es la evolución histórica-cultural. Es cierto que las cosas a las que se ha tenido menos comprensión y que se han situado históricamente pues, en la gama de las cuestiones mágicas en alguna época, en las cuestiones incluso endemoniados se consideraba a los enfermos mentales graves en algunas épocas de la historia. Tarda en ser la situación mental, y me refiero a la situación mental, con sus alteraciones y sus connotaciones de salud-enfermedad, tarda en ser concebido como salud-enfermedad. Es algo a lo que le dan explicaciones más del índole espiritual, de la índole de lo mágico,
y lo que es la situación de la inclusión en lo sanitario, pues estamos hablando del siglo pasado. Entonces, eso conlleva una trayectoria de la manera en que lo humano se ha ido enfrentando a las alteraciones emocionales y a las alteraciones conductuales, que son las enfermedades psíquicas. Y la situación de su inclusión dentro del sistema sanitario, pues también, por lo tanto, muy tardía. Por lo tanto, la aproximación a la normalización que significa el enfermar, que al enfermar hablo de normalización en el sentido de la situación de dificultades de la vida respecto del funcionamiento del organismo físico-psíquico. Resulta que tiene una situación más precaria y más le queda mucho camino, más camino que recorrer. Por otra parte, a eso lo favorece que la conducta, las emociones, en definitiva el psiquismo y la mente son los mecanismos de la relación básica de todos los seres humanos con todos los seres humanos, y conlleva cuando hay una situación cuando hay situaciones difíciles, conlleva dificultades en la relación de todas las partes con las que se acaba interactuando, en definitiva, con los más próximos, con la familia, con los allegados, con la sociedad, con el mundo, y eso propicia que cosas que crean dificultad relacional, que es lo primero con lo que seguimos enfrentándonos a todas las posibilidades y alternativas de la vida, esté de alguna manera por lo menos dificultado. Hay otro apartado. Lo mental es lo que en buen funcionamiento, en un funcionamiento ideal o próximo al ideal, lo mental es lo que conlleva la capacidad de autonomía de la persona. Por lo tanto, la capacidad de gestionar sus propios intereses, su modulación de emociones, en definitiva, de planificar y organizar y en conjunto defender sus intereses y su vida. Eso cuando está alterado por la enfermedad mental significa una situación de precariedad en los aspectos de autonomía. Por lo tanto, esa precariedad en los aspectos de autonomía pues merma la capacidad de búsqueda activa de buenos rendimientos en las circunstancias de adaptación a la realidad en todos sus aspectos. Es como la situación en la que hay pues una precariedad porque haya una alteración o un déficit motriz. La persona no es que no pueda desarrollar cosas, es que para lo que significa, por ejemplo, el desplazamiento motriz, necesita una serie de soportes, de cuñas, de apoyo que le permitan estar en las circunstancias donde se pueda desarrollar. La enfermedad mental significa una necesidad, lo mismo, una necesidad de apoyo, de contextos favorecedores, donde la persona pueda desarrollarse al máximo y tener una expectativa y un desarrollo vital. Ahí es donde está el estigma. Y las dificultades de acceso de las personas que tienen una enfermedad mental es muy alta, porque hay muchas barreras y hay muy pocos apoyos. Hay un cierto distanciamiento, una cierta precaución, en lo que hablábamos antes, de todo ese recorrido histórico que conlleva una cosa no comprensiva y a ver cómo puede significar si no la comprendo y si no tengo acceso puede ser riesgosa, y al mismo tiempo no hay un desarrollo de recursos de apoyo, complementariedad que le permitan a la persona desarrollarse en todas sus potencialidades. La enfermedad mental, quiero preguntarle primero, por un lado, si es hereditaria y en segundo lugar, si tiene un carácter genético o está vinculada en cierta manera a características ambientales.
La enfermedad mental, en todas las expresiones de la enfermedad mental, no se identifican y no hay ninguno en el que se identifique una situación genética directa. Sí que igualmente se identifica en la enfermedad mental una etiología multifactorial. ¿Qué queremos decir con una etiología multifactorial? Hay una serie de situaciones de predisposición de la persona. Predisposición en el que juega un papel los rasgos genéticos, en toda su amplitud de los rasgos genéticos, en el que, aunque no se han identificado, a veces parece que coinciden algunos genes, pero no hay identificados genes concretos, no hay un determinante genético, pero sí hay una situación de predisposición como la hay para otras muchas enfermedades. Entonces, hay una serie de rasgos que pueden ser predisponentes, en mayor o menor medida, en general poca. Hay una situación también de configuración de la persona en su desarrollo psíquico. En definitiva, ¿a qué me estoy refiriendo con eso? En el desarrollo de la personalidad de un individuo, de un ser humano, desde que nace o incluso desde antes que nace, se está configurando una serie de estructuras psicológicas que son lo mismo que va físicamente. Se va configurando un cuerpo, pero también el psiquismo está configurándose una situación de mecanismos psicológicos que van evolucionando y se van construyendo. Se van construyendo con la base que se tiene, con las relaciones con las que se interactúa, las relaciones de apego, las relaciones de proximidad de afecto, fundamentales, prioritarias en la construcción de la personalidad del futuro de la persona adulta, y los eventos con los que va interaccionando. De manera que con eso se va constituyendo una situación estructural de funcionamiento psíquico que con lo que la persona pues paulatinamente se va desarrollando y paulatinamente se va relacionando con lo que la vida le va poniendo, digamos, por delante. Por lo tanto, situaciones en las que hay circunstancias ambientales muy adversas o situaciones conflictivas de importancia pueden significar que sean el desencadenante de situaciones de enfermedad mental. Y lo que también, por supuesto, también es siempre concluyente que circunstancias de mucho estrés, circunstancias de graves conflictos, circunstancias de situaciones de mucha gravedad en la situación vital de una persona significan, cuando hay una enfermedad mental o una predisposición por vulnerabilidad, un mayor riesgo de desarrollo de enfermedad mental. Y si la enfermedad mental ya está, un empeoramiento o una acentuación o un mayor riesgo de cronificación de la enfermedad mental. Los factores relacionales, ambientales, son los factores muy importantes en el desarrollo, mantenimiento de una enfermedad mental, de todas, de las más graves y de las más leves. ¿Cuál es el protocolo que sigue el paciente que entra en la sanidad pública desde que entra con los primeros síntomas hasta que es diagnosticado y posteriormente el tratamiento? Para la atención a los problemas de salud mental, lo que es la estructura de funcionamiento del sistema sanitario comparte los síntomas de salud mental, sean de la índole que sean, el mismo circuito que tienen el resto de todas las patologías. Hay un primer nivel de atención, que es el nivel de atención primaria, al que llega toda la situación de expresión de problema de salud o sospecha de problema de salud. Entonces, cuando hay alguna situación también de sospecha de enfermedad mental o de malestar psíquico, de la índole que sea, la persona contacta con su médico de cabecera, como cuando tiene un resfriado o cuando tiene una situación de dificultad respiratoria. O la primera puerta de entrada, la entrada de contacto con el sistema sanitario, es el punto de atención primaria.
Precario porque, quiero decir precario, la amplitud de necesidades que el nivel de atención primaria de recursos pues necesitaría es muy amplio y siempre pues a menudo está desbordado, como nos pasa en muchos niveles de la asistencia. Atención primaria es donde la persona contacta. Hay muchísimos problemas de salud mental, moderados, leves, que el profesional de atención primaria, el médico de atención primaria, nuestro coloquial médico de cabecera, atiende, identifica, diagnostica y pone un tratamiento de índole de intervención, apoyo psicológico, farmacológico si necesita, y muchísimos casos se resuelven en el nivel de atención primaria, porque también en la patología de salud mental, igual que en las demás, hay muchos niveles de gravedad o de moderación o de levedad que son muy bien atendidos por el médico de cabecera, incluso a veces mucho mejor que cuando llegan a un nivel especializado. Cuando el médico de cabecera, cuando atención primaria valora que la patología con la que esa persona, que identifica en esa persona, conlleva una necesidad de una situación de mayor gravedad, de una necesidad de exploraciones más específicas, de una situación de patología de moderada grave, las deriva a las unidades de salud mental comunitaria. Las unidades de salud mental comunitaria son equipos multidisciplinares en el que hay psiquiatras, psicólogos, personal de enfermería, trabajador social y un apoyo administrativo para la gestión de citas y un profesional administrativo. Entonces, ese es el primer nivel especializado de atención a salud mental, en el que ya hay situaciones de tratamiento más específicos, más especializados, de exploraciones, de continuidad de tratamiento, que cuando la patología va mejorando o está en un suficiente control, se vuelven con su médico de cabecera y se realizan también situaciones de coordinaciones de apoyo, tanto sobre casos concretos como sobre el conjunto de la atención del equipo de salud mental y la población de referencia. Hay situaciones que pueden ser situaciones de gravedad, de crisis que requieran una situación de hospitalización, momentos de crisis de trastornos psicóticos, esquizofrenia, trastorno bipolar, son los trastornos psicóticos en los que la situación de descompensación del aparato psíquico es muy alta y por lo tanto mucha dificultad o imposibilidad de que eso se pueda hacer un tratamiento ambulatorio y requiera la intensidad y la situación de supervisión y de atención que supone la hospitalización. Entonces se hace la hospitalización en la unidad de hospitalización de salud mental. Tenemos 46 camas en el hospital provincial, que ocupamos la segunda planta, esa es la hospitalización completa. ¿Qué otros momentos, qué otra puerta de entrada puede haber? Hay momentos en que en salud mental, como en cualquier otra enfermedad, puede surgir un momento de situación de crisis, no en el horario del médico de cabecera, una situación de urgencia, como todas las patologías urgentes, los mecanismos de atención a la urgencia, 112, 061, puertas de urgencia del hospital, en el que se hace la valoración de urgencia y, si es necesaria, la interconsulta de psiquiatría, que también ya decide, a veces derivando para un ingreso hospitalario desde ese momento o orientando al nivel que vea más conveniente en eso, según lo que ha valorado en la persona que ha acudido con esa patología. Hay otra serie de recursos sanitarios para la atención en salud mental que son unos recursos también de tratamiento intensivo, de alta complejidad y de más específicos, pero son intermedios o complementarios a lo que es la unidad de hospitalización y complementarios sobre todo a lo que es las unidades comunitarias, que son el hospital de día. El hospital de día es para casos que, siendo de una complejidad moderada, grave, requieren una atención intensiva, mucho más continuada de lo que es lo ambulatorio, con técnicas que requieren una continuidad temporal también de una frecuencia y una continuidad más próxima,
y una situación de entorno de clima terapéutico que el propio contexto hace de supervisión, de contención y de ayuda continuada en un espacio que es, sin ser un espacio de alta supervisión, si es de una supervisión en entorno sanitario y tiene el tratamiento de hospital de día por la mañana y algunas actividades de tarde. Comunidad terapéutica es un espacio también de atención que conlleva no en la situación de crisis aguda de hospitalización, en la que hay una descompensación crítica, pero hay una situación en la que sigue habiendo personas con síntomas muy importantes, de mucha gravedad, muy desadaptativos, con muchas dificultades para la situación personal, porque la situación alterada es muy alta y afecta a muchas capacidades de su conducta y de su pensamiento y de sus emociones. Y a menudo son casos en los que, además de esa necesidad de continuidad de tratamiento, de alta supervisión y de tratamiento intensivo, necesitan que sea en un espacio de hospitalización completa, no tan intenso ni tan limitado como es la situación de la unidad de hospitalización de salud del provincial, que son los momentos pues como más agudos y más de crisis. De hecho también se le llama la unidad de agudos, pero en la comunidad terapéutica también llamada unidad de media estancia, porque se mantienen tratamientos en régimen de hospitalización durante un tiempo prolongado, que a veces son meses, que a veces... Y a menudo como ese tipo de patologías crónicas con un nivel muy alto de síntomas en las que no remiten, también se da una situación pues muy desadaptativa en el entorno sociofamiliar más inmediato. Se trabaja también en ese espacio la posibilidad de también reconducir a situaciones más adaptadas en su entorno habitual. Y una cosa que tenemos en salud mental desde todos los niveles, pues una interacción y una situación de búsqueda y una situación de coordinación en muchos niveles con las cuestiones de servicios sociales. Porque la vulnerabilidad, por lo que decíamos antes, por el estigma, por las dificultades que se ponen al desarrollo personal, por las situaciones que la propia persona por su enfermedad ha tenido de desarrollo personal, la situación de vulnerabilidad respecto a cuidados, respecto a situaciones de infraestructura de vivienda, de situaciones de diverso grado de dependencia, pues son muy importantes, muy importantes. Y por lo tanto la necesidad de coordinación con, nosotros les decimos, llamamos mucho a vuestras puertas porque es uno de los apartados fundamentales para que la persona, una vez hecha la intervención sanitaria o al mismo tiempo que estamos haciendo la intervención sanitaria, su situación de entorno en el que estar no sea tan precario, sea tan aversivo, que resulte una situación de estar permanentemente en situación de fomento de la descompensación. Entonces, esa situación. Otro espacio que tenemos también de atención especializada superior en capacidad de intensidad de atención, de tratamiento, es la unidad de salud mental infanto-juvenil. La unidad de salud mental infanto-juvenil es una unidad que atiende a los casos de la etapa infantil, juventud, en los que la posibilidades de atención que ofrece la unidad de salud mental, psicólogo, colaboración con educación, psiquiatra, sobrepasa, son patologías, son situaciones de enfermedad que se detectan ya también en la infancia y en la adolescencia, que requieren una atención más especializada, de mayor intensidad y mayor precisa. Entonces, todos esos niveles, desde atención primaria para todos, servicios de primer nivel especializados, unidades de hospitalización e intermedias de hospitalización y las específicas de salud mental infanto-juvenil son los que componen los recursos de toda nuestra del servicio de psiquiatría del Hospital Reina Sofía, que a su vez es similar al de los servicios de psiquiatría de otros hospitales grandes como el nuestro.
Pues le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros, nos quedamos sin tiempo para más, así que la emplazo, si le parece, a otra ocasión para seguir hablando de salud mental, porque me temo que hay mucho que contar sobre este tipo de patologías. Doctora Carmen Prada, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Recordamos que es directora de la Unidad de Gestión Clínica de Salud Mental del Hospital Universitario Reina Sofía. Hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta ahora. Gracias. Bueno, pues nosotros vamos a continuar celebrando y dando voz a este Día Mundial de la Salud Mental, pero será en unos minutos, detrás de esta pequeña pausa publicitaria. Regresamos de estos consejos publicitarios, estamos de nuevo aquí, ya que hemos hablado con la psiquiatra, la doctora Carmen Prada. Tenemos con nosotros a otra de las personas, de las entidades y organizaciones cordobesas más implicadas en esto de la salud mental. Hoy, Día Mundial de la Salud Mental, está con nosotros Susana Luque. Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Mar. Eres directora general de ASAENEC, Asociación de Allegados y Personas con Enfermedad Mental en Córdoba. Bueno, pues hoy y durante toda esta semana además han sido días muy especiales para esta asociación, ¿no? Cuéntanos, ¿qué hacéis por las personas y familias afectadas de enfermedades mentales? Pues como todos los años celebramos con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, 10 de octubre, una serie de actos conmemorativos porque consideramos que este día es esencial para poner ante la gente, ante la sociedad, alzar la voz de nuestras problemáticas, nuestras demandas, nuestras reivindicaciones como movimiento asociativo en salud mental. Y bueno, esta semana hemos estado bastante con las pilas puestas desarrollando actos conmemorativos como el día 9 de octubre, que fueron las mesas informativas, y el día de hoy, que ha sido el acto conmemorativo por el Día Mundial de la Salud Mental, que hemos contado con Luis del Olmo, y la verdad que ha sido todo un éxito, ¿no? Y al final el objetivo es sensibilizar a la población sobre la importancia de prevenir y trabajar la salud mental, sobre todo por parte de las administraciones públicas. Creo que es una materia esencial, que hay que apostar seriamente por desarrollar programas que prevengan, que trabajen y apoyen en materia de salud mental, ¿no? Desde la asociación llevamos trabajando, además este año hacemos 30 años, celebramos nuestro 30 aniversario, que lo hemos cerrado con este acto tan importante del día 10 y bueno, durante estos 30 años hemos trabajado muy duro por mejorar la calidad de vida de las personas con enfermedad mental y su familia. Desde la asociación desarrollamos programas especializados de apoyo psicológico, de orientación laboral, atención social, asesoramiento jurídico. Desarrollamos una serie de programas y también una serie de actividades de rehabilitación psicosocial, mañana y tarde, que ha logrado la recuperación y la rehabilitación de muchísimas personas que sufren una enfermedad mental. Hablábamos con la doctora sobre qué es y qué no es enfermedad mental, porque muchas veces no existe un límite demasiado claro para las personas no relacionadas directamente con el mundo de la sanidad. Y hablábamos también del estigma. Eso lo trabajáis mucho y os encontráis con muchos problemas de este tipo en la asociación, ¿verdad? Claro, es uno de nuestros principales objetivos, ¿no? Por eso desarrollamos este tipo de actos de sensibilización, porque es una manera de acercarnos a la sociedad y mostrar a la sociedad una realidad todavía muy invisible, que es la enfermedad mental. Desgraciadamente hay muchísimo rechazo aún, mucho estigma, muchos tópicos sobre lo que es la enfermedad mental, a veces muy fomentado por ciertos medios de comunicación, donde asocian la violencia con la enfermedad mental, desgraciadamente, y entonces todo ese tipo de prejuicios y estigmas lo tenemos que romper a través de estas campañas y estos actos de sensibilización, ¿no? Al final, si empezamos a concienciar, a educar a la gente, creo que permitiría una integración mayor y una recuperación mayor en nuestro colectivo, ¿no? Porque muchas familias y muchas personas afectadas por la enfermedad mental no piden ayuda precisamente por este estigma. Tienen miedo a ser rechazados socialmente, tienen miedo a que alguien les señale porque tiene una enfermedad mental, ¿no? Y esto es un hándicap muy complicado de superar para pedir ayuda, ¿no? Entonces desde aquí nosotros animamos siempre a la familia a que pidan ayuda, porque de esta forma, si se coge a tiempo los primeros síntomas o el primer diagnóstico de una enfermedad mental, se podrá esa persona recuperar antes, ¿no? Si al final tardan en pedir ayuda, en ir a profesionales que lo pueden ayudar y orientar,
pues esa recuperación es mucho más lenta posteriormente, ¿no? Y por eso el objetivo nuestro sobre todo es romper ese estigma, ¿no? También es muy curioso porque ese estigma social, las personas que están afectadas por una enfermedad mental lo asumen como propio y se llama el autoestigma, es decir, ellos mismos asumen que son personas que pueden ser agresivas, personas que no van a lograr nunca formar una familia, personas que no son capaces para trabajar, para tener amistades. Ellos mismos asumen todos esos prejuicios que existen en torno a la enfermedad mental, ¿no? ¿Qué hacéis con este tipo de personas en la asociación? ¿Qué os llega a la asociación y cómo comenzáis a trabajar con ellos? La verdad que nos llegan muchísimos casos, ¿no? Principalmente dos tipos, ¿no? Pues personas a lo mejor que ya están estabilizadas, tienen un diagnóstico, están tomando su medicación, van a su psiquiatra y bueno, lo que les falta es desarrollar ciertas habilidades sociales, generar una red de apoyo, mejorar sus relaciones interpersonales y de amistad, y entonces buscan un sitio donde encontrar a iguales, ¿no? Que eso ayuda mucho, ¿no? En su recuperación. Entonces son personas que vienen por sus propios medios, o derivados por psiquiatras o especialistas, o por servicios sociales, o incluso por las propias familias, ¿no? Y con ellos trabajamos en el día a día en la asociación porque ofrecemos actividades tanto mañana como tarde, y actividades que trabajan tres campos fundamentales, ¿no? El cognitivo, el social y el físico. Y después hay otros casos que son más graves, que son personas o familias que no están teniendo la respuesta adecuada en la administración pública, que están totalmente desorientados, desinformados, y casos mucho más graves de personas que no toman conciencia de su enfermedad y que no están tomando una medicación y que necesitan, pues claro, una intervención mucho más global y una intervención más urgente para intentar reenganchar a esa persona de nuevo al sistema sanitario, intentar apoyar a la familia en esos momentos de desesperación y de sufrimiento, porque desgraciadamente la enfermedad también genera mucho dolor en muchísimas familias, ¿no? La enfermedad mental. Y al final ofrecemos un gran apoyo tanto a las familias como a la persona con enfermedad mental, ¿no? Tenemos un equipo de profesionales especializados, un equipo de psicólogos, tenemos 3 psicólogos, una trabajadora social, una técnica de integración social, y yo también llevo la parte jurídica, y la verdad que bueno, somos un equipo bastante multidisciplinar y muy formado, que la gente encuentra respuesta, ¿no? Las personas que se acercan encuentran respuesta. Nunca tenemos, desgraciadamente, la varita mágica para solucionar todos los problemas, nos gustaría, pero hacemos lo que podemos con los escasos recursos que tenemos, y sobre todo un sistema que todavía necesita ser mejorado, ¿no? El caso es que muy mal no deberéis hacerlo, porque cada vez cuenta con más asociados, estáis atendiendo anualmente en la actualidad a 26.000 personas. No, esos son los equipos de salud mental. Ah, los equipos de salud mental. Nosotros actualmente atendemos a 266 personas, son más de 100 personas con enfermedad mental y más de 160 familiares. Vale, entonces se suma todo ahí. Sí. El caso es que desde 2016 habéis aumentado el volumen en un 10%, y eso sí que va subiendo cada año más, ¿no? No, la verdad que notamos, porque desgraciadamente la enfermedad mental va a ser en el 2030 la tercera causa de discapacidad en el mundo, es decir, esos datos son lo suficientemente significativos para que prestemos atención, es decir, la enfermedad mental es algo más común de lo que pensamos. Creo que si cada persona que nos está viendo piensa, realmente encontrará a alguien en su familia, conocidos o amigos que tienen una enfermedad mental, una depresión, un trastorno alimentario, ya si vamos a el trastorno de ansiedad, pero de eso también hay enfermedades más graves, una esquizofrenia, un trastorno bipolar, un trastorno de la personalidad. Es decir, la verdad que cada vez son los casos mayores, cada vez se incrementa más la demanda, y desgraciadamente los recursos siguen siendo escasos ante ese nivel de demanda, ¿no? La asociación, la verdad que está un poquito saturada, porque hacemos lo que podemos con muy poquitos recursos, cada vez menos ayudas por parte de la administración, que desgraciadamente nosotros estamos ofreciendo un servicio público que no deberíamos ofrecer, debería ser ofrecido por la administración, pero nosotros lo ofrecemos, ¿no? Pero necesitamos apoyo, y si no hay apoyo, desgraciadamente es un problema. Se complica la cosa. Ese aumento de las personas atendidas por ASAENEC tiene que ver con el aumento de la detección de casos de enfermedad mental. Y bueno, la pregunta va encaminada a saber si ese aumento de casos va porque cada vez lo detectamos más, o porque el ritmo de vida que llevamos o todo nos afecta de diferente manera, o la sociedad en la que vivimos. En fin, hay un componente
ahí de los tiempos que corren o no? Sí, claro, mira, desde 2008, cuando la crisis económica, los trastornos mentales crecieron de manera alarmante, porque claro, el tema de situaciones de desestructuración familiar, de desempleo, todo eso generó situaciones muy graves en ciertas familias, ¿no? Personas que se quedaron en paro, imagínate, ¿no? Afrontar eso, ¿no? Entonces yo creo que se están generando situaciones, por lo que tú dices, ¿no? Por una sociedad cada vez más estresante, más exigente, con cada vez más presión social, que provocan este tipo de trastornos leves que, si no se atajan o no se previenen o no se atienden, pueden generar en trastornos más graves, ¿no? Una depresión puede convertirse en crónica y formarse en un trastorno mental grave, ¿no? Y entonces puede haber, son muchas las causas, ¿no? Pero fundamental es la concienciación, es decir, si la familia que está afectada por un problema de salud mental ve que cada vez la sociedad normaliza más y hay más apoyo a nuestro colectivo, van a pedir antes ayuda, ¿no? Va a ir ante un profesional, a un psiquiatra, a un psicólogo, van a ser diagnosticados de manera adecuada y temprana, y a partir de ahí pedirán otro tipo de ayudas complementarias, ¿no? Porque nosotros, por supuesto, la medicación es importante, pero un apoyo psicológico y social continuo es esencial. Y eso no se garantiza por parte de la administración pública, eso lo ofrecemos nosotros como entidad. Nosotros trabajamos desde 2016 como Centro de Rehabilitación Psicosocial e Investigación y ofrecemos ese tipo de programas de apoyo continuo y diario, ¿no? Que necesitan, ¿no? A través de la orientación emocional, trabajamos mucho el tema de las emociones, porque a partir de ahí, si no se educa emocionalmente a las personas, no van a saber afrontar sus problemas diarios. Y eso es lo que genera muchas veces ese sufrimiento mental, generan ese tipo de trastornos mentales al principio leves, pero que se pueden volver crónicos. En la nota de prensa que habéis enviado hay datos realmente escalofriantes. No me quiero detener mucho ni ahondar en el tema del suicidio, pero sí comentar que entre un 80 y un 95% de los suicidios están relacionados con una enfermedad mental. Y atención, porque estamos hablando de una muerte en el mundo cada 40 segundos, sí. menos de un minuto hay una muerte por suicidio. Son unas 800.000 al año y en España unas 10 personas al día. ¿Qué estamos viviendo para que estas cifras hayan llegado a estos números? Pues la verdad que, Mar, el suicidio siempre ha sido un tema tabú. Desgraciadamente no se ha puesto el foco en esta problemática, que es uno de los problemas principales de salud pública en España y en el mundo. Y creo que ahora, gracias a ese trabajo por parte del movimiento asociativo de concienciación, le estamos dando un poquito de luz a un tema que es necesario abordar por parte del Estado, ¿no? Desde el movimiento asociativo de salud mental lo que intentamos es que se instaure un plan nacional de prevención del suicidio. Es esencial que haya campañas de sensibilización, programas de prevención y sobre todo que se trabaje por parte de los medios de comunicación un tratamiento mucho más serio y responsable de este tipo de noticias. Porque claro, siempre se tiene, hoy no hablemos del suicidio, vaya a ser que genere o potencie más suicidios. Cosa errónea siempre que haya una fundamentación, un tratamiento serio y más responsable de la noticia. Si se acude al sensacionalismo, a lo truculento, a cómo lo ha hecho, entonces eso sí genera una llamada. Pero si nosotros tratamos, los medios de comunicación aquí tienen un papel esencial, si se trata de otra forma se puede prevenir. La persona que, hay un dato también muy escalofriante, que es que por cada persona que se suicida hay 20 que están intentándolo hacer. Entonces, imagínate, ¿no? Si esas 20 personas lo consiguieran, claro, esa cifra se multiplicaría. Claro, si las 20 personas ven una noticia que les puede alentar para pedir ayuda, se evitarían esas 20 muertes más. Por tanto, aquí el papel de los medios de comunicación es esencial, ¿no? Tenemos que mostrar que hay una alternativa, que pueden pedir ayuda y que pueden salir de ese agujero, ¿no? Y entonces eso es esencial. ¿Eso lo hace también la asociación? Por supuesto, nosotros, hombre, es lo que te decía, como tú has destacado, ¿no? Hay un porcentaje elevado de personas con enfermedad mental que se han podido que se han suicidado o que han tenido intentos de suicidio, ¿no? Entonces, claro, es un tema que está muy relacionado con los problemas de salud mental, ¿no? Y si ellos encuentran cariño diario, encuentran un espacio donde puedan expresarse, crear su red de apoyo, amistades, compañeros que les van a apoyar diariamente, si ellos se sienten arropados, esas ideas van desapareciendo. Entonces necesitan un apoyo psicológico y social continuo, ¿no? Y desde la asociación es lo que nosotros ofrecemos, la verdad.
Financiación, ya nos has adelantado un poco que lo hacéis a través de lo público, pero que esas subvenciones cada vez son más escasas. Yo sé que os movéis mucho. ¿Cómo lo hacéis y qué conseguís para tener en pie todo lo que significa SAENEC? Pues la verdad que nosotros, siempre se lo digo yo a mi junta directiva, que nosotros cada año empezamos de cero. Enero es cero. No sabemos qué ayuda vamos a tener, no sabemos qué apoyo económico vamos a tener. Bueno, nosotros desgraciadamente por la reducción tan alarmante de las ayudas públicas tuvimos que introducir un poco la aportación por parte de la familia. Eso nos permite subsistir, pero muy limitadamente. Seguimos necesitando un porcentaje de un 40 a un 30% de ayudas públicas, ¿no? Entonces eso es esencial, ¿no? ¿Cuál es el problema? Pues que cada vez hay menos ayuda, cada vez hay más asociaciones con más necesidades y colectivos más necesitados. Entonces la administración lo que pasa es que tiene que priorizar qué colectivos son los más importantes. Las personas con enfermedad mental, según el Estatuto de Autonomía de Andalucía, es un colectivo prioritario y creo que debemos también recibir ayudas prioritarias. Es que la incidencia de la enfermedad mental en la población es mucho mayor que cualquier tipo de enfermedad, ¿no? Y eso debe ser tenido en cuenta. No podemos recibir ayuda mínima, compararnos con otras entidades que también es muy loable su labor, pero la salud mental es un problema global y muy importante, ¿no? Pues hoy es vuestro día, hoy es el Día Mundial de la Salud Mental, os sirve para visibilizar los problemas, las patologías relacionadas con la salud mental, os sirve para visibilizaros también vosotros, en este caso en Córdoba, a SAENEC. Tenemos ese cartel de todos los actos que habéis tenido durante esta semana, hoy mismo también, para celebrar. Habéis contado con el periodista Luis del Olmo. En fin, yo sé que vosotros eso lo trabajáis mucho de cara a la sociedad, que estéis visibles, quitar estigmas. Y bueno, pues desde aquí me ofrezco en nombre de PTV, tenéis vuestra ventanita. Muchas gracias, para que cada vez que necesitéis decirle al mundo algo, pues estamos disponibles para todos vosotros. Gracias por haber estado hoy con nosotros y lo mejor de cara a este año. Muchas gracias, Mar. La verdad que es muy importante vuestro apoyo y nada, nosotros, si alguien quiere, que está viendo el programa y tiene algún problema de salud mental en la familia, puede pedir ayuda en nuestra asociación y puede encontrar información en asaenec.org, ¿no? En la página web. Muchísimas gracias, Susana. Gracias, Mar. Bueno, pues ASAENEC, Asociación de Allegados y Personas con Enfermedad Mental de Córdoba. Con ellos damos paso a la siguiente sección y es que todavía hace calorcito, tenemos el verano todavía muy presente, aunque ya quede en el recuerdo, pero este calorcito nos invita a ello. Sin embargo, hay que ponerse en forma, hay que echar a andar el organismo de manera saludable, sana, ¿verdad? Pues nosotros en este programa, en Salud y Bienestar, vamos a dedicar todas las semanas un ratito, un espacio a hablar sobre nutrición y dietética. Para ello contamos con la profesional Alicia Salido. Ella nos va a hablar cada semana de un tema y hoy, como no podía ser de otra manera, les vamos a ayudar con detalles que seguramente les van a venir muy bien para la vuelta a la rutina. Esa forma de volver a empezar, resetear cuerpo y mente y empezar a trabajar por el bien de nosotros. Os dejo con ella y con sus consejos. Estamos con la doctora Salido para comentar algunos de los temas que más nos pueden interesar. Entre otras cosas, volvemos a la rutina, llega el otoño. Doctora Salido, bendita rutina. Bendita rutina, por Dios. Volvemos a la normalidad. Lo que sí es cierto es que de ese verano tan estupendo que nos hemos tirado algunos, traemos algo más que buenos recuerdos. Totalmente, exacto. Y ahora llega la hora de llorar un poco, pero no se puede hacer eso. No se pueden hacer dietas restrictivas ni dietas milagro, porque ese tipo de dietas no te conducen a nada. Lo que hay que hacer es ir volviendo un poco a las rutinas que teníamos antes y si no las tenemos, empezar a determinar un plan de alimentación adecuado, unos hábitos un poco más saludables y poco a poco establecer unos criterios para llevar una alimentación a lo largo del día adecuada, pero olvidándose de cosas rápidas que no sirven para nada. Para mucha gente, para muchas personas, septiembre es como si comenzara el año de nuevo. Exacto. No nos esperamos a diciembre, sino y los buenos propósitos se hacen en septiembre. Sí. ¿Se cumplen, doctora?
A ver, se cumplen. Hay cosas muy importantes que tenemos que hacer, que yo siempre les digo a los pacientes. Cuando volvemos de las Navidades, cuando volvemos de las vacaciones, o sea, volver a esas rutinas. ¿Cuáles son algunas de las cosas que tenemos que trabajar para volver a esa rutina? Lo más importante de todo es planificar la alimentación. Es decir, ¿qué tengo en mi frigorífico que no voy a poder comer en mi día a día? Porque aquí se trata de crear rutinas, que esto no significa que un fin de semana salga y pueda hacer otra cosa diferente, pero en mi día a día voy a establecer un plan de alimentación equilibrado con una cesta de la compra equilibrada. Y en esa cesta de la compra no caben alimentos procesados ni ultraprocesados. ¿Cuáles son todos estos alimentos? Pues todos los alimentos que, aparte de la poca materia prima que puedan tener, añaden una serie de aditivos, almidones, azúcares. Entonces, ese tipo de alimentos no entran dentro de mi día a día. Por lo tanto, en mi cesta de la compra no deben de estar esos alimentos. ¿Qué debe de estar? Pues es importante que estén las frutas, las verduras, las legumbres, las carnes, los pescados, los huevos, los lácteos, el aceite de oliva, o sea, los frutos secos, que son alimentos estupendos para comer entre horas. Ese tipo de alimentos son los que tenemos que trabajar en nuestro día a día y olvidarnos de ese otro gran monstruo que nos está muchas veces diciendo me lo voy a comer, no, pero no me lo voy a comer, me lo voy a comer. Pues ese tipo de alimento mejor no lo tengas, porque así no te lo comes, y además tampoco lo ofreces a la familia, por lo tanto los niños no lo querrán porque no lo tienen en casa. Es importante planificar bien los menús para que solo haya alimentos saludables y no haya ese tipo de alimentos que no lo son tanto. Con lo cual la alimentación pasa por sentarse previamente con un papel y un boli y hacer una planificación de la cesta de la compra. Exactamente, esa planificación es que no es complicada, es una planificación de frecuencia de consumo. ¿Qué debemos de comer? Pues por ejemplo, ¿qué es lo que yo mando a los pacientes y qué es lo que marca la OMS y nuestras recomendaciones dietéticas? 2-3 días a la semana legumbres, un día pasta, un día arroz, 2 días carne, 4 pescado, 4 huevos. O sea, sí, diariamente introducir los frutos secos para las entrehoras. Si nosotros marcamos y hacemos una planificación de menús con esos alimentos, pues tendremos como hacíamos toda la vida, los potajes de toda la vida 3 veces a la semana, nuestras carnes guisadas, nuestras patatas guisadas, nuestro arroz, paella, pasta, o sea, una alimentación totalmente normal, equilibrada y además bastante saludable, ¿vale? Sí tiene que reconocer, doctora, que tenemos la vida un poquito complicada para tener tiempo para estar en la cocina. Sí, ¿Cómo, eso es real. ¿Cómo hacemos esa combinación? ¿Cómo hacemos? A ver, nosotros no tenemos que, si no tenemos mucho tiempo de guisar, no quiero que comamos cosas procesadas, pero sí que podemos utilizar verduras congeladas, nos podemos planificar para hacer guisos, congelarlos e ir sacándolo. Conforme vayan llegando, pues hoy que vamos a comer lentejas, como yo pues saco lentejas esta semana, lentejas y guisantes, pues podemos utilizar las cosas de bote, de lata, lavándolo muy bien para enjuagarle bien la sal, que es normalmente la conservación que lleva el alimento, y ese tipo de cosas son rápidas. Pues uno llega a casa, coge un bote de espárragos, un bote de judías verdes, lo lava bien y lo puede saltear un poquito o incluso le puede abrir una lata de atún, o sea, cosas rápidas que también se pueden hacer sin frituras y sin coger pues cosas un poco más procesadas, que es muy importante, además de eso que estamos trabajando y que hay que planificarlo, el repartirlo a lo largo del día. Esa es otra de las cosas que yo les digo a los pacientes. Primero planificáis y después tenéis que trabajar en hacer más comidas al día, porque si no hacemos más comida al día, no activamos el metabolismo. Los periodos largos de ayuno no valen. Necesitamos activar para que el cuerpo regule un poco, ¿vale? ¿Qué tenemos que hacer para tener una cesta de la compra que sea muy, muy barata? Pues vamos a ver,
muy barata es la comida de toda la vida. Muy barata pues es incluir bastantes legumbres a la semana, bastantes patatas, bastante pasta, bastante arroz, bastante verdura y bastante fruta. Eso es muy barato. Se pueden combinar alimentos para hacer proteínas vegetales y se pueden utilizar diferentes tipos de pescado, que no tienen que ser pescados ni los que estén más caros. Se pueden comprar pescados ultra congelados que son totalmente saludables y que tienen los mismos nutrientes que un pescado fresco. Lo único que cambia puede ser la patabilidad, que es el sabor o la textura, no es la misma, pero a nivel nutricional es exactamente igual. Si nosotros quitamos de nuestra cesta de la compra todos los alimentos procesados, ahorramos mucho, y si planificamos los menús, mucho más. Cocinamos con aceite de oliva virgen extra, pero utilizamos truquillos como vino blanco, caldo de cocido, por ejemplo, para guisar, tomate natural. Entonces los alimentos se guisan y no se fríen y no se utiliza tanto aceite, y es totalmente saludable. Con lo cual, con esas recomendaciones, volvemos del verano y volvemos a recuperar el peso que tanto trabajo nos costó. Exacto, o ese peso, y volver a las rutinas. Y una cosa muy importante es hacer ejercicio. El movimiento cotidiano es vital. No tengo tiempo de hacer deporte, vale, pero igual puedes ir andando y venir andando, igual en vez de por este camino vas por otros 5 minutos más, igual te puedes bajar en una parada de autobús antes. O sea, cosas cotidianas. Es que lo cotidiano vale. No es que si no me voy a andar 2 horas no vale. No, sí vale. Vale, porque a lo largo del día igual me he movido 5 o 6 kilómetros. Y todo eso con una buena planificación de comida, de alimentos no procesados, pues es perfecto para activar el metabolismo. Repartiendo tus comidas a lo largo del día, ya tenemos ahí las bases perfectas para poder tener otra vez tu rutina o cogerla con estas recomendaciones. Pues muchas gracias, doctora, por todo esto que nos está comentando. La próxima vez que vengamos, vendremos con la lección aprendida. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Gracias. Pues regresamos de esta sección de nutrición gracias a Alicia Salido, esta magnífica profesional, nutricionista y dietista que nos va a mantener a raya este año en salud y bienestar. Nosotros cambiamos de tema totalmente y volvemos a hablar con uno de nuestros habituales patrocinadores, el Centro Auditivo Ríos, que forma ya parte de nuestra vida, de la vida de la salud aquí en PTV Córdoba. Está con nosotros el gerente de esta clínica, Miguel Ángel Ríos. Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Mar. Pues tenemos todavía mucho que hablar sobre la clínica en general y los audífonos en particular. Y hoy vamos a presentar un audífono que tenéis en la clínica. Estamos hablando del top de audífonos, se llama Audiomarvel. Y resúmeme en un minuto de qué se trata, porque tenemos un vídeo que en casa la gente puede entender mucho mejor de qué estamos hablando. Este audífono, el Audiomarvel, lo podemos encontrar en varias gamas en función a las prestaciones. Pero es un audífono RIG, de los que van detrás del oído, pero se quedan muy estéticos, con todas las funciones posibles de conectividad y aparte con programas automáticos y un sistema operativo que va a ir desgranando cada tipo de sonido y lo va a ecualizar para que la persona se sienta muy a gusto en cualquier situación sonora. Y ahora ya lo iremos poco a poco viendo y explicaré las distintas partes. Más características, pues vamos a presentarlo, es lo mejor que podemos hacer. Tenemos este pequeño vídeo en el que se van a dar cuenta del gran aparato que es este Audiomarvel.
Bueno, pues yo creo que de este aparato que se nos ha presentado ahora mismo, quizás sea la conectividad, la prestación y característica más reseñable de este audífono. Sí, porque hay que tener en cuenta que la conectividad de este sistema Bluetooth que incorpora el audífono no solamente es para Apple, como otras clases de audífonos, sino que también va con Android y con Nokia, ¿vale? Con el sistema operativo de Nokia. Se puede conectar con la función de manos libres, por lo que completamente no necesitamos teléfono para responder las llamadas. Directamente lo que son los micrófonos del audífono hacen de micrófono del teléfono y los auriculares del audífono es el auricular del teléfono, pudiendo así también intercalar entre llamada y audición normal. Podemos conseguir también la mejora de si estamos en un ambiente muy ruidoso y no queremos que nos amplifique, que estar oyendo las personas que están alrededor hablando, podemos ajustar el balance del micrófono para solamente escuchar la llamada. Si a lo mejor no nos interesa tanto la llamada y queremos estar pendientes de alguien que está por al lado, algún familiar o algo que está hablando, pues también podemos jugar con ese balance y escuchar más a la persona que tenemos al lado y menos la llamada telefónica. Eso sería durante la llamada. Luego también tenemos la posibilidad de conectarlo a la televisión por un dispositivo que es TV Connector, que va conectado a la televisión y ya directamente, conforme el paciente que tiene el audífono entra por la sala donde está la televisión, ya lo está escuchando, entra directamente el audio y también se puede jugar con lo que es el balance de micrófono, para saber siempre qué queremos escuchar más, si la televisión o el sistema multimedia, que en este caso es si la televisión o a la gente que tenemos alrededor, a la familia, si estamos en casa o si por lo mejor tenemos la televisión conectada en el trabajo o en cualquier sitio, porque se conecta la televisión al móvil y a cualquier sistema multimedia. La conectividad es absoluta, no tiene límites y además van incorporando, conforme van pasando 2 o 3 semanas y salen sistemas nuevos de Android, de Bluetooth, protocolos, los van actualizando, por lo cual nunca nos vamos a quedar sin conectividad con ningún tipo de dispositivo. Esto es lo más innovador en audífonos que hay en el mercado ahora mismo, ¿no? Sí. Y además, si funciona a través de aplicaciones que se van renovando cada 2 o 3 semanas, nunca podemos tocar ese límite, ¿no? Exacto. Además, ahora en el mes de octubre, lo que está previsto, ya lo han lanzado en otros países y en España lo van a lanzar en octubre, es para poder hacer no las adaptaciones, sino las revisiones a distancia. El paciente se conecta con su audífono a su móvil, yo me conecto a un móvil o a un ordenador y mediante una nube podemos ajustarle los audífonos para su mayor comodidad. A lo mejor no es algo muy habitual que alguien esté de viaje y tenga un problema con los audífonos, porque el problema puede ser físico, un filtro obstruido, que se haya estropeado, cualquier cosa, porque una programación no se va a ir. La programación, una vez que la metamos en el audífono, eso no va a cambiar, pero sí puede generar algún tipo de incomodidad, alguna situación sonora en la que nunca hemos estado envueltos y ahora ¿qué pasa? Hasta dentro de una semana no puedo asistir a la clínica a que me ajusten esto. Yo lo necesito ya, pues se puede hacer mediante una llamada telefónica, con una videollamada, puedo yo adaptar el audífono para ese tipo de situación. Por si ha habido algún cambio en la audición, alguna pérdida, cualquier cosa, incluso también un tapón de cera que nos genera un pitido constante, una realimentación y no puede asistir allí al gabinete, no puede asistir en un mes porque tiene problemas de salud o porque está fuera, está viajando, pues directamente lo que es el control de realimentación yo se lo puedo pasar desde cualquier sitio. Entonces no necesita venir al gabinete para que yo le haga esos ajustes provisionales hasta que vaya luego al otorrino o al médico de cabecera y ya le quite el tapón. Entonces en ese aspecto sí es comodidad. Pues hay muchas personas que le cuesta un trabajo venir por cualquier motivo, a lo mejor porque no son de aquí de Córdoba, son personas ya mayores que para transportar a esa persona tiene que depender de hijos y demás, y para eso sí es una comodidad. Y la verdad es que no sé ya qué más va a inventar, ¿no? Sí. Bueno, de todas formas estamos hablando de lo más innovador que tiene este audífono, pero ¿qué características básicas tiene? Porque muchas veces sí queremos que se conecte al teléfono, que podamos ver la tele y se conecte solo cuando salgamos o entremos de la habitación, pero lo del día a día, lo que de verdad me va a hacer a mí porque la gente que necesita audífonos lo que quiere es escuchar.
¿Qué características tiene? Pues sí, lo principal, bueno, hay varias diferencias con respecto a los modelos anteriores, pero han cambiado el tipo de auricular. Un auricular que tiene un sonido natural que es bestial, tiene muy buen sonido, y eso simplemente con el cambio de un auricular. Después, lo que le han incorporado a un sistema operativo, el audífono tiene un sistema operativo que él mismo decide en la situación sonora en la que está. Ese sistema operativo ya no lo que hace es que no salta de un programa a otro, sino que lo va combinando. Lo va combinando para la comodidad, porque no siempre es un ambiente tranquilo, puede haber un ambiente tranquilo en el que haya un sonido puntual, y el audífono él solo lo controla y sabe más o menos cuándo tiene que reducir para que no haya molestia, y cuándo tiene que amplificar porque estamos en un ambiente tranquilo y nos están llamando desde lejos o cualquier cosa. El sistema operativo, en función de la gama que hablemos de audífonos, puede llevar desde entre 3 programas automáticos hasta 6 programas automáticos, que se van cambiando sin necesidad de tocar nada. Sí, es un audífono muy cómodo para gente quizá mayor, que no lleve bien las nuevas tecnologías, que le cueste trabajo buscar botoncitos pequeños y encontrar y apretar adecuadamente. No, es un audífono cómodo. Exacto, y luego también tiene la posibilidad de incluso eso sí es verdad que no es algo novedoso. Le han incorporado un mando a distancia para a lo mejor si hay que tocar, cambiar algún programa o subir, bajar volumen, en fin, puede hacerlo el paciente mediante el mando, para intentar que no toque el audífono si tiene problemas en cuanto a movilidad de las manos, pues para no ponerle una traba si él quiere estar cambiando de programa, subir, bajar, porque claro, no es lo recomendable, una vez que se hace una adaptación audioprotésica, lo que se trata es que el audífono no se tenga que tocar, pero claro, cada paciente es un mundo. Yo es que quiero que a lo mejor cuando esté viendo la televisión subir más, o no me molesta cuando voy a casa de mi primo porque hay mucho ruido, tiene un perro que no para de ladrar y a mí me gustaría bajarlo. Entonces, claro, se abre un poco el abanico de posibilidades. Tiene la adaptación hecha, está bien, está cómodo en el 80% de las situaciones, pero para ese 20% damos la posibilidad de que se pueda modificar. También con la aplicación del móvil podemos hacer exactamente igual, tanto con la aplicación como con los botones manuales del audífono y con el mando a distancia. 3 fórmulas para conseguir lo que queremos en cada momento. Estoy pensando en cómo se le explica todo esto a un paciente en el gabinete, en la clínica. ¿Cuesta trabajo hacer entender las nuevas tecnologías a personas con pérdidas auditivas que suelen tener una edad avanzada? Sí y no, cada día me sorprendo más. Hay personas ya con cierta edad que tienen un conocimiento tecnológico bastante avanzado. Es más, muchas personas llegan y se han jubilado y como lo típico, el nieto viene con la tablet, el hijo el móvil, ahora el WhatsApp, pues al final se están integrando en cuanto a lo que es el ámbito tecnológico y no es tan difícil. Parece, pero no es tan difícil al final explicarlo. Y además son programas también pensados, exactamente, son aplicaciones y todo está pensado para ese sector. Entonces es algo bastante, aunque parezca complicado, algo bastante sencillo. Bueno, este tipo de audífonos también está disponible en diferentes colores para que el paciente pueda elegir el que más adecuado vaya con su color de pelo, piel. Exacto, este audífono puede ser tanto varios colores dependiendo del pelo, y también lo podemos tener en recargable o con pila. Un formato de pila para las personas que les gusta la comodidad de llevar pila en el bolsillo, que a lo mejor se queda sin pila cada 7 días aproximadamente, porque claro, también hay que tener en cuenta que un audífono pequeño con Bluetooth ya estamos gastando tenemos un extra ahí de consumo de pila, entonces durará aproximadamente unos 7 días. Y esa persona tiene la comodidad de que lleva siempre pila en el bolsillo, en el bolso o a mano, y se le queda sin pila el audífono, los cambia y ya todo funcionando normal y corriente. La batería, ya hoy en día estamos acostumbrados a tener que cargar todo tipo de dispositivos. Por la noche tenemos la mesita de noche, el cargador del móvil, pues el cargador del audífono. Cada persona en eso es un mundo. Sí, es verdad que hay mucha menos contaminación con el tema de los cargador eléctrico y audífono con batería.
pero volvemos a lo de antes, es complicado decirle también a una persona ya de edad avanzada que mejor es la batería que la pila, porque la pila la ve, la cambia y está más tranquilo, y más si es usuario de audífonos previamente. También la ventaja que da los audífonos de batería es no tener que manipular las pilas, siempre son pilas pequeñitas. Hay personas que no tienen problema, es más, hasta hace 4 años todo era pila, no había audífonos recargables y todas las personas se han acostumbrado a cambiar la pila. Pero claro, también son pilas muy pequeñas y complicadas de manipular. Las metemos al revés, partimos el portapilas, no las ponemos bien, la dejamos la pila fuera, se nos cae 5 veces antes de ponerla, en fin, ante eso sí es verdad que es un avance grande y es una comodidad bastante importante. ¿Cuánto tiempo lleva en el mercado este audífono? Marvel lleva desde marzo-abril de este año. Ahora lo van a incorporar a la plataforma Marvel, también el Bolero, que es un audífono retroauricular, un poquito más grande, pero más práctico. Y lo incorporarán ahora a finales de octubre, cuando van a incorporar también lo que hemos hablado de la adaptación a distancia, de la programación a distancia. ¿Cuánto tiempo tienen de vida estos? Puesto que es nuevo no se puede saber, pero bueno, más o menos irá acorde al resto de audífonos. Sí. ¿Cuánto tiempo de vida media tienen? Normalmente el tiempo de vida media es en torno a los 7 o 8 años, ¿vale? Siempre, ya como son todos sistemas electrónicos, lógicamente no está escrito, pero tiene una fecha, entre comillas, de caducidad, ¿vale? Cuando no se pueda reparar porque ya no haya piezas, no es como antes, un condensador, un auricular, un micrófono, en fin, cualquier electrónica que antes se podía, ahora ya son circuitos impresos, ya ahí no se puede reparar nada. La reparación es la sustitución de ese circuito, pero tanto de Audeo como de Bolero, como de cualquier audífono de cualquier fabricante. Son comodidades por un sitio, pero también tiene inconvenientes por otro. Pero vamos, que aproximadamente entre los 7 y los 10 años de vida tiene un audífono, sin ningún problema. Bueno, pues hasta aquí esta presentación de este Audeo Marvel, esta maravilla de la tecnología y de la técnica que sin duda ayuda a resolver el día a día de cada vez más personas que sufren pérdida auditiva. Miguel Ángel Ríos, gracias por estar con nosotros una temporada más. Nos seguiremos viendo por aquí en este programa Salud y Bienestar, y gracias por haber estado hoy con nosotros presentando este audífono. Gracias a ustedes. Ha sido un placer. Bueno, y con él, con Miguel Ángel Ríos y Centro Auditivo Ríos, despedimos el primer programa de la temporada. Esperamos no haberles defraudado y también esperamos poder verles la semana que viene. Recuerden, cada jueves a las 9 de la noche aquí en PTV. Salud y Bienestar. Hasta pronto.